Pues bien, ahora abrimos el turno de preguntas o el debate. No sé si tenéis algo que queráis añadir, alguna puntualización. No lo sé, yo creo que... Ah, vale, vale. Marga, sí, cuando quieras. Bueno, a ver, a mí me gustaría saber de esta última ponencia, claro, tú has contado sobre todo el papel de ella, de Consuelo Sanz Pastor, en historia del arte, pero para la arqueología, ¿cómo podrías definir? A ver, ella llevaba el Museo Cerralbo, que está lleno de colecciones arqueológicas. ¿Cuál fue su labor dentro de la museología de la arqueología? ¿Me oís bien, verdad? Sí. ¿Me Sí, oís? Sí. Pues mira, la verdad es que es una pregunta muy interesante porque Consolación, la verdad que se centró muchísimo, tenía especial interés en las colecciones romanas del Marqués de Cerralbo, ¿no? Y entonces ella, bueno, siguiendo, como os dije, los inventarios de Cabré, pues ella pretendía, o por lo menos respetar al máximo la voluntad del marqués. Se centró mucho también en el análisis y en el estudio de las colecciones numismáticas también, de la numismática, sobre todo de la colección, no solo de la del marqués, sino también de los marqueses de Villahuerta, porque eran grandes coleccionistas de numismática y además el propio marqués, pues desde bien joven, desde chiquitito, pues había coleccionado monedas y de hecho, bueno, ella contaba, o por lo menos en lo que había conocido y todo lo que había estudiado en su formación en el Cerralbo, cómo esa pasión del marqués por la numismática se había trasladado a ella también bueno, a partir de la consulta de sus inventarios, ¿no? Y ella se centró mucho, ya te digo, especialmente en la numismática y en las colecciones romanas del marqués. Luego, es verdad que los derroteros y con la denominación o con la designación, digamos, gracias a Gratiniano Nieto también, que era director general de Bellas Artes en aquel momento, en el 61, pues se le nombra comisaria general de exposiciones y entonces va a centrarse también sobre todo en la labor de Bellas Artes, centrándose en pintura, pero por ejemplo también en la exposición del oro del Perú, del que hemos hablado parcialmente en el Casón en el 63, pues también ella consiguió traer las piezas de Mújica Gallo, era una colección de orfebrería prehispánica importantísima, como os decía, casi 600 piezas que ella pudo, bueno, trabajar y estudiar, y además estableció los contactos directos con él, y del propio tesoro de los Quimbayas, ¿no? que también se exhibió allí, que sí que se centró en esos aspectos. Gracias. De nada. bien, no sé si tenéis más preguntas, alguien más quiere intervenir. Pues, bueno, yo simplemente... Una cuestión simplemente para Octavio. Octavio, a María Luisa Serra Velabbre, ¿se la recuerda realmente ahora? ¿Las nuevas generaciones en las Baleares recuerdan bueno, y cuál es el papel o si entra dentro de las historias de la arqueología de las Baleares? Pues sí, pues precisamente, Marga, eso es justo donde quiero también profundizar en un futuro, porque me gustaría, a eso me refiero un poco con lo de la investigación preliminar, porque me gustaría, además de conocer, ¿no?, la figura de María Luisa Serra, profundizar en cuál es el conocimiento, ¿no?, de su figura en la isla de Menorca, porque como os decía, al final sí que se le han hecho una serie de reconocimientos públicos. Hay, por ejemplo, ahora un premio, ¿no?, que otorga el Consejo Insular de Menorca, el gobierno autonómico, a la gente vinculada al mundo cultural.
hay un colegio que lleva su nombre, pero claro, realmente es lo que hablábamos siempre. Creo que a lo mejor esto, la sesión de mañana con Alicia, pues profundizaremos en este tema, ¿no? De hasta qué punto los reconocimientos públicos son como que trascienden, ¿no? a la sociedad. Yo, sinceramente, yo, por ejemplo, que claro, con la gente con la que más hablo, ¿no? Del colectivo arqueológico de Menorca, María Luisa Serra Velabre es una referencia fundamental y se conoce. Claro, las obras, sobre todo en el mundo arqueológico, que es donde yo más me muevo, claro, como os decía, es que ha excavado toda la isla. Entonces, es que te la encuentras en cualquier yacimiento que vas rastreando un poco su historiografía, ¿no? Trayectoria, está ahí. Y entonces, claro, se conoce, pero ese vínculo, ¿no? con la sociedad en su conjunto no sabría darte una respuesta clara, pero sí que me gustaría avanzar, ¿no? en esa dirección. Estoy planteando hacer encuestas o participar con colegios e institutos para poder calibrar ese impacto. Y también lo que me comentabas de ver qué peso tienen libros de texto en fin, en ese tipo de herramientas. Gracias. Yo Sí. querría hacer un último comentario así general. Es que me siento agotada después de esta sesión, sobre todo porque habéis hablado de tantas mujeres nuevas que yo no tenía, que no teníamos en el proyecto, en la lista de pioneras, que creo que va a añadirse un 25% más de nombres. Y solamente de pensarlo me ha estado dando de todo. Pero oye, muchas gracias a todos por las presentaciones de la tarde. Bueno, yo ya me callo. Muchas gracias, Marga. Yo creo, bueno, para concluir, creo que queda más que patente que el mundo de los museos desde muy el principio es un espacio con una extraordinaria presencia femenina, que algunas las conoce un poco más, otras menos, pero que estoy convencida de que todas ellas fueron mujeres con una muy fuerte personalidad, con mucha capacidad de trabajo, porque hay que tener en cuenta, en primer lugar, que es algo que también comparten con sus compañeros varones, ¿no? que los museos al de piezas y que todo estaba por hacer. Y luego también porque abrieron evidentemente camino en la medida en que estaban solas, es decir, toda la jerarquía administrativa que tenían por encima era masculina también. Entonces yo creo que de estos 5 ponencias saldrían muchos debates, el sistema de las redes de apoyo también entre mujeres, porque muchas fueron con promoción, la misma fotografía que nos enseñaba Ruta al principio es muy significativa de cómo se muestra uno en público. La voluntad docente también que les acompaña mucho de crear, seguir creando cosas, ¿no? Y que quizá a lo mejor las mujeres, se podría haber muchos debates sobre esto, ¿no? Pero oscilan frente a lo mejor el modelo del varón, que es más el de crear discípulos, las mujeres tienden más a crear grupos, a hacerlo de otra forma, ¿no? O sea, lo dejo ahí, pero que es muchísimas gracias a los 5 y como ha dicho Marga hace escasamente unos minutos, es impresionante la playa de mujeres asociadas a museos y de vidas y de vivencias que hay por rescatar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Vamos a tener ahora un descanso hasta las 6:10. Nos hemos quedado sin parte del descanso, pero nos volvemos a encontrar entonces a las 6:10 para la última sesión.